Recording in progress. Hola Nuria, ¿qué tal? Ah, muy bien, ¿qué tal? Muy bien, yo creo que es la primera vez que hacemos un directo y se conecta el CEO exactamente a la hora. O sea, yo ahí te lo agradezco un montón. Nada, a vosotros. Nada, genial, vamos a esperar unos minutillos que se una la gente. Normalmente somos 20, 30 o algo así. Y eso, Perfecto, los primeros 3, 5 minutos se conecta todo el mundo. Entonces, en 3 minutillos empezamos. perfecto, muy bien. Genial. Vale, los que os estéis uniendo ahora, empezamos en un par de minutillos. Hola, buenas. Vale, ¿qué tal? Empezamos en un par de minutillos, según se va uniendo la gente. Vale, pues empezamos en otro minutillo. Vale, pues nada, son y 4. Ahora se irá conectando alguna persona más, pero sí vamos empezando y eso, pues ya aprovechamos el tiempo contigo. Así que nada, pues eso, muchas gracias Nuria por conectarte. Muchas gracias también a eso, a todos los alumnos del curso y de anteriores ediciones. Lo que solemos hacer es, pues sobre todo desde un punto de vista más, pues en parte personal y luego ya más sobre la empresa, pero el que nos contéis, pues CEOs, directamente vosotros, o sea, que no sea parte de un ejercicio, sino parte de la vida real, de cómo es la vida del CEO de una startup y cómo son vuestros proyectos y aprender más de vuestros proyectos. Pues yo creo que es una oportunidad muy buena de primera mano para que los alumnos de Academy pues, puedan conoceros. Y entonces, bueno, pues para vosotros los que os habéis conectado al directo, bueno, aparte de que siempre queda grabado y mucha gente después lo escucha casi en modo podcast, pues nada, eso, podéis preguntar cuando queráis. O sea, yo tengo aquí preparado pues típico guión de preguntas. Pero eso, sentidos libres de cortar en cualquier momento, de poner una pregunta por el chat, de darle a levantar la mano, de lo que sea. Así que,
Así que nada, eso, cortéis en cualquier momento y como somos pocos, o sea, lo suficientes para que si cortáis el mute y habláis, pues nada, genial. Así que nada, muchas gracias Nuria otra vez por conectarte. Muchas Yo tengo aquí gracias a siempre, vosotros. o sea, suelo empezar en plan entrevista de trabajo de cuéntame tu vida desde la carrera, un poco, desde el que estudiaste y por qué, a los pasos que has ido dando, pues poco a poco y por qué de cada uno, hasta Humanity Care. Y ya luego, pues en la segunda parte, hablar más de la empresa. Así que nada, Genial. plan entrevista de Perfecto. trabajo, cuéntame. Pues os cuento, primero de todo, muchas gracias a Jaime por la invitación. Espero aprender también mucho de vosotros y que pueda surgir el debate, que es lo que mola. A ver, os Ujú. explico un poco sobre la trayectoria, un poco el por qué fundamos Humanity Care. Yo estudié psicología clínica, que cuando yo ya empecé el grado, era grado con orientación sanitaria. En la carrera de psicología estaba como muy vinculada a humanidades. Cuando yo ya entré, ya tenías que haber hecho bueno, algún tipo de estudio de biología, física, matemáticas para que te ponderara. Y siempre me había interesado mucho la parte más biológica, ¿no?, de la carrera. Entonces empecé a hacer investigación con diferentes equipos de la Universidad de Barcelona y cuando ya luego salí tenía muy claro que quería investigar, ¿no?, en cómo poder hacer mejores Sí. tratamientos, cómo poder hacer mejor terapia. ¿No te Y planteaste, no te planteaste psiquiatría o medicina, algún tipo? Es que mis padres son médicos, entonces he visto de todo en mi casa en el sentido de, pues tuvimos, ¿no?, gente muy cercana que ha estado enferma, que mis padres les han ayudado mucho, entonces creo que es muy vocacional y me gustaba mucho más entender la conducta humana y como a nivel biológico qué hay detrás de la conducta humana. Eso es algo que siempre, desde pequeña yo leía, me acuerdo que ustedes tenían en su casa, ¿no?, pues libros de medicina, y yo iba y leía, ¿no?, el componente un poco más químico del cerebro, cómo funcionaba, y eso siempre me apasionó mucho el querer entender desde la parte de vista de psicofarmacología, me interesó muchísimo y me gustó mucho. Y bueno, y entonces empecé a hacer mucha investigación ya en la carrera, en grupos de trabajo, ¿no? Y uno de los grupos de trabajo donde yo estuve era de un software que básicamente lo que hacía era ayudar a niños o jóvenes que tenían problemas de aprendizaje, tenían unas dislexias o un trastorno específico del lenguaje, a aprender a través de un software. Entonces yo básicamente analizaba datos, pero era muy chulo porque también tenía capacidad de poder ir, recoger los datos de los propios usuarios, interaccionar. Entonces, es como que es como yo creo que la primera relación que tuve con el mundo de la innovación, porque era un software que luego, bueno, luego se creó con una spin-off y se vendió y de alguna manera, pues, era como mi primer acercamiento, ¿no?, a una parte aplicado a la salud, a la medicina, y me gustó mucho la experiencia. Entonces, cuando acabé la carrera, esto fue creo que en el 2015, presenté un trabajo de investigación que hicimos sobre calidad de vida, justamente de los niños que tienen problemas de aprendizaje. O sea, lo que estudiaba yo pues era cómo era la calidad de vida de estos niños, ¿no? Que afectaba mucho pues, a su autoestima, diferentes componentes de su entorno social. Y el trabajo gustó y entonces se presentó y me lo cogieron en un congreso que se hizo en Vancouver, en Canadá. Y entonces pues fui a presentarlo. Con 21 años cogí un avión. Mi inglés entonces no era tampoco muy bueno, era normal, pero bueno, cogí el avión y entonces fui a Vancouver y era muy chulo porque si eras estudiante te dejaban como una semana, entonces ibas, conocías el entorno sanitario de allí, te planificaban todo muy bien. Y entonces luego presenté pues mi trabajo de final de carrera. Y entonces allí conocí, claro, escuché a gente hablando español y dije, bueno, pues voy a enterar a ver de dónde salen, de dónde son. Y eran del Hospital del Mar. Eran del Instituto de Investigaciones del Hospital del Mar, que es un instituto pues, bueno, de investigaciones, la verdad que bastante pionero. Entonces, claro, me junté mucho con ellos durante el congreso, estuvimos en contacto y cuando ya volví me llamaron y dijeron, oye, tenemos trabajo en hacer diferentes investigaciones, ¿quieres venir con nosotros? Y dije, pues bueno, vale, pues vamos a ello. Entonces empecé con... Ellos estaban dentro del departamento de epidemiología, ¿no?, que al final la epidemiología lo que hace es intentar entender diferentes enfermedades poblacionales. A nivel poblacional, pues se hacen muchos estudios, ¿no? Hay diferentes pues, verticales, ¿no?, pues, o por enfermedades o por proyectos que les asignan, etcétera, etcétera. Y a mí me tocó uno que era el Patient Reported Outcomes, ¿no?, cómo recogemos los datos de los pacientes y cómo podemos mejorar su seguimiento y, bueno, cómo podemos de alguna manera analizar a través de pues, entrevistas los datos cualitativos de esos pacientes. Y mi rol allí era analizar datos como investigadora, pero
también tenía un componente muy de ir a recoger los datos a toda la red del hospital rellenándolos en un software, ¿no? Entonces, por mi sorpresa, bueno, además luego me ofrecieron otras investigaciones, entre ellas algunas ya de salud digital. Una muy chula que hice fue sobre reconocimiento facial de predicción de respuesta a la depresión, que básicamente consistía en que las personas cuando son diagnosticadas de depresión se tiene que ver como muy rápidamente cómo responden, ¿no?, al tratamiento antidepresivo, que suele ser la mayoría era tratamiento farmacológico, ¿no? Por decir que creo que el 100% porque era un criterio para que entraran. Entonces lo que hacía el software era que reconocía diferentes caras para ver si habían patrones o no en cómo estaba evolucionando la respuesta. Y entonces yo lo que tenía que hacer era diferentes intervenciones, recoger los datos y luego analizarlos, ¿no? O sea que pasé por diferentes ámbitos en el hospital y fue maravilloso, ¿no? Y de entre medio... Ahí estabas trabajando full time en estos proyectos de investigación. O sea, y no Sí, era doctorado, ¿no? O sea, sí, o sea, justo luego hice un máster de neurociencias en la Facultad de Medicina muy orientada a investigación y entonces ya ahí me ofrecieron hacer el doctorado. Entonces, el doctorado que me ofrecieron hacer justo coincidió cuando se empezó a gestar la idea de Human IT Care, porque al final el problema que yo veía es que cuando iba a entrevistar en la primera investigación, ¿no?, en el PROMIS, a estos pacientes, muchas veces estos pacientes entre visita y visita se visitaban antes conmigo, o sea, en 3 meses, que yo al final era una persona externa de la investigación del Hospital del Mar, pero no era una especialista clínica, que con su propio especialista, ¿no? Y esto a mí me chocó mucho, me contaban los pacientes batallas habidas y por haber y dije, ostras, aquí hay un problema muy grande que hay que resolverlo porque no puede ser que en pleno siglo XXI haya esa atención médica. Y no estoy hablando solo de pacientes con problemas de salud mental, sino que eran pacientes con problemas bastante como comorbilidades, crónicos, etcétera, etcétera. Entonces, todo parte... ¿Por qué era esto? Perdona, ¿por qué era esto? ¿Porque estaban demasiado ocupados los médicos, entonces les veían cada 1000 años? ¿O? Pues porque no hay realmente un buen seguimiento de las patologías. Al final tenemos una salud muy reactiva, ¿no? Que si solo estás como muy clasificado como muy urgente o tienes realmente una enfermedad muy crónica, pero antes de que te diagnostiquen ya puede ser que la tengas, no tienes el tratamiento que necesitan. Entonces, lo que muchas veces pasa es que estos pacientes acaban antes en urgencias que visitándose al especialista. Es súper reactivo. No hay nada de prevención. O sea, hay muchos signos, ¿no?, muy tempranos que ya pueden manifestar pues, conductas, síntomas muy primarios, pero no sé, o sea, tenemos un sistema muy reactivo. De hecho, la gente cuando está enferma, la mayoría acude a urgencias, ¿no? En vez de ir al especialista y decir, oye, me está doliendo mucho el estómago, tengo estos síntomas. O sea, hay un gran problema. Y encima, el problema que hay aquí, especialmente en Europa o en España, es que al ser sistemas públicos, no hay realmente una buena manera, ¿no?, de optimizar esos costes, de mejorar procesos, porque total, como ya hay un budget, ¿no?, que es un poco el problema que estamos viendo ahora con la sanidad. Bueno, esto lo vimos por excelencia en el COVID, fue como ya, ¿no?, o sea, la punta del iceberg de todo un problema que hay por debajo. Entonces, bueno, volviendo un poco a lo que explicaba, me ofrecieron hacer el doctorado en el Departamento más de Salud Digital, con un tema que me acababa de leer, porque claro, justo paralelamente que me picó como el gusanillo, ¿no?, de, pues vamos a hacer algo que cree impacto, pues aterricé en un programa de innovación que proponía una farmacéutica que se llama Otsuka. Ellos estaban buscando a personas que quisieran resolver un reto, entonces estaban buscando un candidato que pudiera desarrollar una idea y que luego la presentara al equipo de Londres, que es donde ellos tienen los headquarters aquí en Europa, y que la desarrollara junto al equipo es lo que se llama innovación abierta. Pues, entonces, allí conocí a Unai, que es el CTO y el cofundador de Human IT Care, en ese programa, y claro, vi una realidad totalmente distinta a cómo se hace innovación en un hospital, que me asombró. ¿Es tu primer contacto con empresa o con Eso es. Vale. Un amigo mío también médico muy de universidad y que está, bueno, ya se hizo el doctorado y tal, como alucina de la cantidad de investigación de la que le cuento yo que hay en empresa, porque el tío solo ve la parte universitaria y efectivamente eso, en empresa también hay un montón. Y son súper diferentes. Para mí, o sea, cómo se orientan, son muy diferentes. Sí. Totalmente. Vale, Y genial. Entonces, eso, este programa. Eso es, desde cuando salgo del programa, claro, o sea, no descubro que hay todo otro mundo, ¿no?, que es el de creación de productos pues que puedan, ¿no?, llegar a escalar, crear empresas, y entonces vuelvo al hospital, ¿no? Y entonces
cuando me ofrecen el tema del doctorado, les propongo, oye, hemos desarrollado esta idea, ¿no? Otsuka nos deja desarrollarla. De hecho, contactan también con UNAI desde el hospital, pues estábamos hablando de data science y tal. Al final UNAI continúa en catalán occidente. Y nos proponen hacer una especie de spin-off, pero era súper poco claro. O sea, yo creo que tenemos un problema de transferencia del conocimiento y además era un doctorado muy envenenado, porque al final tú empezabas haciendo un primer plan, pero ya me dijeron, si entra financiación para hacer un proyecto de X, tendrás que cambiar. Entonces pensaba, ostras, esto no va a llegar a ningún puerto y si llega, llegará a crear algo académico, pero que no pueda darse, o sea, que no le veía realmente que tuviera un impacto real en las personas, ¿no? Y tras pensarlo mucho, pues, bueno, o sea, decidí porque además, o sea, tenía una beca, ¿no? Tenía una beca, también me había ganado el máster, me había ido muy bien, y entonces dije, bueno, ¿qué hago, no? Y aposté por Humanity Care. O sea, vi que no podríamos crear el mismo impacto si continuaba yo haciendo investigación en una línea más universitaria, que no tanto aplicada como podría ser Humanity Care. Y ahí empezó, o sea, creo que tenía 24, 25 años, no me acuerdo qué año, sí, en 2018, 25. Y fue cuando decidimos pues montar Humanity Care, y previo a eso nos habían dado una financiación de la IIT Health para montar muy bien la idea de negocio. O sea, no fue en plan, monto esto y ala. O sea, fue un año de vamos a validar muy bien la idea. La idea cambió muchísimo porque lo que queríamos hacer primero, hasta que el feedback que tuvimos con los médicos y entender cómo funcionaba el sistema y dónde estábamos nosotros y cómo podíamos escalarlo y todo, pues evidentemente tuvimos que validar y empezar a desarrollar un producto que resolviera un problema, ¿no? Que se pudiera financiar, que se pudiera pagar luego por parte de unos clientes. Y entonces, claro, yo no tenía ni idea del mundo de empresa, no sabía ni lo que suponía crear una empresa, o sea, era totalmente desconocimiento para mí, ¿no? Teníamos como que aprender, es lo chulo, yo creo que de lo que hacemos, ¿no? Los emprendedores, es que aprendes cada día, pues a aprender a montar una empresa y sobre todo tener como un plan pues que sea viable, un plan de financiación, etc., ¿no? Y bueno, o sea, me acuerdo que además la IIT Health, después de darnos pues, como esa fellow, ¿no? Que además fue en YesDev, nos formaron allí con un grupo de innovación que tienen muy bueno. Cuando volvimos, nos dijeron que aquí en España había una financiación primera, que la daban algunas empresas, creo que eran unas cuantas empresas en España, porque va por clusters y por regiones ese tipo de financiación. Y dijimos, bueno, pues si esta primera financiación nos ayuda, pero claro, tenéis que tener la empresa constituida, es una especie de neotech. No, lo que pasa es que era muy menor, o sea, creo que eran como 30.000 euros el importe. Pero bueno, era como un capital primero, porque al final pues no teníamos nada de capital, pues para montar la empresa, y dijimos, bueno, es el momento, o sea, eso no hacemos ahora, no vamos a hacer nunca. Entonces yo ya renuncié al doctorado y a su puesto de liderar el equipo de Data Science en Catalán Accidente, y pues nos pusimos full time y nos dieron la financiación y pudimos empezar a desarrollar el producto, contratar a las primeras personas, y ahí empezó un poco Humanity Care. Sí. Vale, bueno, aquí por cierto, compañero de abandono de doctorado, que yo también estuve, eso, al segundo año ya lo dejé, por una historia menos romántica, pero efectivamente al final me venció. Pero sí, yo admiro un montón al que termina un doctorado. Pero es algo muy duro, pero efectivamente, eso sí lo visteis claro. Adelante, efectivamente. ¿No os dio vértigo, bueno, sobre todo por tu lado, o no sé cómo os distribuiríais al principio, no haber trabajado antes en empresas? Es decir, o sea, el salto de universidad a montarla, pero sin trabajar antes en empresas. ¿No te contemplaste pasarte un tiempo a trabajar con alguien que hiciera algo parecido o algo así? O sea, tuvimos como, sí, muchas dudas de cómo hacerlo y cómo era la mejor manera de hacerlo. Pero hubo un momento también en que pensábamos como que si no tomábamos la decisión, o sea, que el estar más en una empresa, aprender más, podía ayudar mucho, pero que lo mejor era tener gente muy buena que te ayudara a hacerlo, o sea, en el equipo, ¿no? Entonces eso es lo que optamos. Entonces, había gente que ya había montado empresas, como, bueno, Xavi Verdaguer, que fue la persona que más hacía el programa, y que dijimos, bueno, pues necesitamos gente en nuestro equipo, como nosotros no lo hemos hecho, necesitamos gente que lo haya hecho antes. Entonces intentamos, a través de advisors, porque tampoco teníamos como mucho capital como para contratar a mucha gente, pues a través de estos advisors poder montar y que nos ayudaran a crear la estructura. Vértigo siempre hay, yo creo que al final es la lucha que tenemos los emprendedores, ¿no? Pero también confiábamos mucho en las personas que estaban dentro del proyecto.
Porque Vale, aquí, sí. Nuria, una pregunta, ¿verdad? O sea, estos advisors que se meten dentro del proyecto, ¿se meten desde el momento inicial? O sea, cuando decís que lo dejáis para lanzarlo como ese primer testeo o MVP con los 30.000 euros de financiación, ahí ya están los advisors con vosotros. Uno sí, y los demás los hemos ido encontrando por el camino. O sea, ha sido, tenemos unas necesidades, esta persona está interesada, necesitamos su conocimiento, necesitamos X, y esta persona puede, ¿no? A través, pues eso, de un programa de Phantom Shares o de otro tipo de acuerdos que hagamos, pues formar parte del equipo. Y entonces, o sea, a unos que tenemos ahora los hemos ido encontrando, a los demás ya lo vieron. O sea, desde el principio pues tuvimos la suerte de conocernos. Qué bueno. Sí, señor. Y por cierto, vosotros, sueldo inicial, pegabais un salto sin cobrar nada. Sin cobrar nada, o sea, sin cobrar nada. De hecho, fuimos los últimos en tener salario. Los primeros fueron los primeros empleados, que fueron tres, y ya cuando vimos que nosotros teníamos muy claro y queríamos ver que esto era, que alguien iba a pagar por esto, ¿no? De hecho, los primeros clientes que tuvimos fueron el Hospital del Mar, el Instituto de Investigación del Hospital del Mar, porque querían hacer una plataforma de recogida de datos para una investigación que tenían, y claro, como ya había salido de allí, ya os conocían a una y a mí, pues nos contrataron. Entonces, cuando vimos que habían como unas contrataciones, que tampoco era mucho, pero bueno, pues dijimos, vale, ahora hay un capital, necesitábamos ingenieros y los pusimos a picar código para desarrollar el producto, y nosotros fuimos o sea, como en ese periodo, los últimos, digamos, después de esos 3 empleados, los 4, en tener salario. Sí, sí, sí. Vale, vale. O sea, que es los 30.000 euros y esos primeros proyectillos los que consiguen poner la rueda a girar. Eso es, eso es. Y luego ya al año nos dieron un Neotech y un SMA Instrument, que antes era la primera parte del instrumento, bueno, de lo que era el antiguo H2020, que eran 50.000. Entonces, bueno, 250.000 más 50 del SMA Instrument, pues ya nos dieron como para hacer, o sea, como para poder tener ya un equipo más consistente, perfiles que necesitábamos más seniors, un poquito más seniors, tampoco muy seniors, pero un poquito más seniors, y ya poder estar como tranquilos pensando en producto, en roadmap y en crecer. Vale, perfecto. Y te iba a decir, dando un paso atrás, antes de meternos de lleno en Humanity Care, de otras cosas que veía yo por tu LinkedIn que me han parecido curiosas. Tenías un curso de Harvard, creo, de Serious Games for Digital Health. Eso es, sí. Eso fue porque, bueno, había una persona que tenía que hacer el curso y no lo podía hacer, y del hospital, y entonces me dijeron, oye, ¿quieres hacerlo tú? A mí como el tema digital, porque no sé si ya había, creo que ya había conocido el mundo de la innovación, ya había acabado con Otsuka digamos, el proyecto, y entonces yo dije, yo lo hago. Y además era un proyecto que llevaba Yuri Quintana. Yuri Quintana es, o sea, es el director de Informatics de un instituto que tiene Harvard en todo el tema de Serious Game for Health y todo el tema también de tecnologías de la salud. Claro, yo cuando vi que había este profesor que no iban a aprovechar el curso, porque el curso de alguna manera lo pagaba lo que era la universidad, pues yo dije, yo lo voy a aprovechar, ¿no? Y me apunté, y lo hacían conjuntamente con la Universidad de Videojuegos de aquí de Barcelona, que es de la Universidad también de Barcelona, y entonces yo dije, yo me apunto, o sea, si no quieren, yo lo aprovecho. Y bueno, era un examen, o sea, tenías que hacer el curso, luego tenías que hacer un examen, y claro, conocí a gente allí, que también es algo que me impresionó muchísimo, con los que todavía mantengo el contacto, pero muy top, ¿no? Y bueno, y fue la verdad que una experiencia muy, muy chula. Sí que he ido haciendo como muchas cosas, si fuera, yo creo que esto no lo he comentado antes, pero a mí me picaba mucho el gusanillo. Yo nunca dejé de hacer cosas fuera de lo que era mi trabajo en el IMIM, ¿no? O sea, en el Instituto de Investigaciones del Hospital del Mar. Yo siempre intentaba buscar como respuesta, no sé, a curiosidades que tenía. Y entonces eso fue, por ejemplo, una de las cosas que hice. Y luego más adelante, otra cosa que también nos ayudó mucho, más a nivel ya, cuando ya nos habían dado esta financiación, es que el Banco Santander nos dio un premio, y además eso fue, creo que justo después de la pandemia, porque lo hicimos online, pero como que pagaba para que pudieras hacer un curso a los que ellos tienen, aparte de dar premios, como que intentan mucho que la gente que entra en la red de Santander pueda aprovechar conocimientos, formaciones que hagan. Entonces hacían una formación con un profesor de Stanford en Business Skill Lab, y además era como también formato examen, o sea, muy americano todo, pero que estaba súper bien porque de alguna manera, claro, te daba acceso a mentorings con VCs de allí. A nosotros fue, durante la pandemia, conocer un mundo que no, al final nosotros hemos tirado mucho también de ser bastante sostenibles y eficientes en capital,
y como que de repente te ponen, ¿no? Y te ponían casos además de negocios súper chulos, ¿no? De empresas como Ibai, ¿no? Y te explicaban cómo lo habían hecho emprendedores que tenían ellos en residencia. Entonces, para nosotros también fue una manera de aprender, gracias a esta beca, porque si no yo lo hubiera podido hacer, pues de aprender pues sobre más negocio, de poder preguntar e interaccionar con los profesores. Y la verdad que sí, hemos sido muy becados. No sé si es bueno o malo, pero hemos sido muy becados y lo hemos aprovechado mucho, yo creo. Ya, qué bueno. Sí, te iba a preguntar eso, o sea, el máster, o sea, perdón, este programa de Stanford después enlaza con Santander X100, de hecho, ¿no? O Eso sea, es. o es como parte, Sí, o sea, del nos lo programa. dieron, sí, es parte del programa porque el premio o sea, nos lo dieron creo que fue en verano, porque me acuerdo que estábamos online y se conectó Ana Botín online, o sea, fue la pandemia, fue 2020 y entonces en 2021, finales de 2021 nos anunciaron que nos daban como este curso que además lo paga Santander, pero lo crea también Santander, o sea, el programa Santander y junto a Stanford, evidentemente, y luego eso, pues estuvimos haciendo el curso, que fue bastante intenso, porque o sea, te exigen, y luego tienes que hacer un examen de casos prácticos que has hecho, y bueno, y la verdad que estuvo muy bien. Lástima que no pudiera ser presencial, pero bueno, es lo que hay, la pandemia, y lo disfrutamos igual, así que sí, sí, Muy estuvo muy chulo. bien. Sí, Ujú. señor. Y luego te he visto visiting professor en varios sitios también, o sea, esa Sí, parte de docencia sigue. Ujú. sí, o sea, nos han ido, o sea, bueno, me han ido invitando a través de diferentes colaboraciones, como a estar profesora en másters, sobre todo de salud digital, o digitalización del sistema sanitario, en la AFI, por ejemplo, luego también en la Universidad Internacional de Andalucía, y lo chulo además es que el público son gente que trabaja pues, en sistemas de salud, en aseguradoras, entonces, para mí es como un, jolín, es muy chulo poder, porque no solamente explicas Human IT, que te explicas pues, detrás del producto, temas regulatorios, lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando se hace un partner con una startup, ¿no? Entonces, estar explicándoles cómo lo hacemos, ¿no? Incluso a potenciales colaboradores, pues es una suerte, ¿no? Lo que pasa es que es más porque nos llaman, lo vemos como una oportunidad, como ser un profesor visitante, y bueno, y vale la pena porque además son posibles. Hoy leí el programa, ¿no? de otro máster y bueno, o sea, no estoy como, o sea, no es en plan como dar las asignaturas, sino es clases muy peculiares, pues como comentaba antes, ¿no? O sea, que se tiene que tener en cuenta a nivel de regulación cuando contratas un tipo de servicios de salud digital. Ujú. El último ha sido, ¿no? El caso de Humanity Care interconectado en diferentes sistemas sanitarios, etc. Entonces, se está muy bien por eso también incluso darnos a conocer. Así que... Bien, bien, bien. No, a mí dar clase me gusta bastante también, efectivamente. Sí. Así que guay. Vale, y lo último que te quería preguntar era lo de Catalonia Bio and Health Tech, que te veo aquí de vicepresidenta segunda de la organización. Sí, o sea, otra cosa, yo creo que esto también, cuando trabajas en un sector tan particular, al final te Ujú. llaman, ¿no? Pues para ser miembro de alguna junta. Entonces, hace Ujú. un año ya, que estaban buscando que hubiera, digamos, que alguien en la junta que supiera de Digital Health. Porque la STR Cataluña BioHealth Tech tiene muchas empresas sobre todo farmacéuticas, porque aquí hay una industria farmacéutica pues, potente. Y entonces, Ujú. pues bueno, tiene 300 empresas, de las cuales hay mucha industria biotech, pero también hay mucha digital, hay mucha grande empresa que trabaja un poco más tema de materiales digitales, pero todos relacionados con sanidad, ¿no? Y es Ujú. una junta muy profesional, porque además está categorizada, ¿no? Como clúster, tal, y está relacionada también con patronales y así. Y es una manera de, al final, ¿no? Pues para Human IT Care, de poder estar pues en una junta que hay, pues eso, que te puedes enterar, ¿no? De muchas cosas, ¿no? Incluso de leyes, legislación, ¿no? Que se hace en el ámbito de salud digital al mismo tiempo que aportas pues conocimientos, ¿no? Bueno, la verdad que me han ofrecido estar en otras juntas, he dicho que no, porque creo que es importante también saber decir que no. En la de jóvenes empresarios también me ofrecieron, dije que no, renuncié, pues porque no se puede todo y yo siempre pienso que hay que aportar valor, ¿no? En el momento que yo vea que no aporte valor o viceversa, pues evidentemente no estaré, pero lo que hago siempre, intento pensar, ¿hace bien para que una etiqueta? Vale, ¿hace bien para la gente la que les podamos dar valor? Sí, pues adelante.
una manera de calibrar, porque al final el tiempo es súper limitado, ¿no? Y más así, más emprendiendo, entonces. Sí, sí. De todas formas, te digo, el factor común que estoy viendo, además en los directos que hemos hecho con CEOs y tal, es precisamente que, o sea, sois gente a la que os cunde el tiempo infinito y habéis hecho 100 millones de cosas, que me recuerda, creo que lo decía un profesor de mi colegio, que decía, si quieres que algo se haga, dáselo al que esté más ocupado. Dice, porque ese es un tío de que hace las cosas, ¿sabes? Y al que la gente le confía las Totalmente. cosas y sabe. Entonces, sí, sí, efectivamente, o sea, vamos, alucinado, efectivamente estabas con 50 cosas a la vez simultáneamente y sigues Bueno, con cuentas. sí, 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 sí. no, Sí, no, no, al final alucinante. es verdad, aprendes a gestionar mucho el tiempo y a saber decir que sí, que no, y en plan cuando, ¿sabes? No ir al punto. Sí. Sí, sí. Vale, guay, guay, guay. Vale, ahora más enfocándonos en Humanity Care, ¿cuál sería, poniéndonos románticos, visión, efectivamente, de Humanity Care o lo que te gustaría en el año 2100 que sea Humanity Care, por decirlo así? Mm. Pues mira, nosotros creemos que, o sea, si Humanity Care está impactando en millones o billones de vidas de pacientes, estaremos, ¿no?, mejorando la salud de los pacientes y por lo tanto cumpliendo nuestra misión, que es mejorar radicalmente el acceso a la salud de las personas. Por lo tanto, eso significa, ¿no?, que si podemos crecer o crecer conjuntamente de diferentes maneras, ya estaremos cumpliendo nuestra misión, ¿no? Esto nos lo preguntaba justamente yo, un inversor, ¿cómo os veis? ¿Cuál es vuestra visión? Y es esa, ¿no? Si eso pasa pues por formar parte pues, de una empresa mayor o lo que sea, pues pasará, pero siempre y cuando esto esté creando un impacto positivo, ¿no?, y esté impactando radicalmente. Y radicalmente, para mí la palabra radicalmente es importante porque tú puedes implementar algo y funciona o no funciona, pero la diferencia entre que se use mucho o no se use mucho, ¿no?, y se cree dependencia, se conecte, se integre, etc., o sea, es lo que marca la diferencia, ¿no?, radicalmente. Entonces, esa es la misión. En un mundo ideal, ¿no? No existe, pero si existiera, pues que millones de personas en su hogar pudieran tener acceso a su salud desde su teléfono, ¿no?, a su salud conectada, con sus hospitales sin tener que desplazarse cuando pues no lo necesiten al hospital. Vale, vale, guay. Porque de hecho, o sea, ahora como hace un paso importante también, yo me lo sé, pero los demás no tanto. ¿Qué sería Humanity Care? El modo elevator pitch de 2 minutos, vamos, del problema que resolvéis y cómo. Vale, genial. O sea, el problema que resolvemos básicamente es la mitad de la población en Estados Unidos y en Europa es casi la mitad, tiene una enfermedad crónica, significa que cuando hay un diagnóstico de una enfermedad va a convivir el resto de su vida con esta enfermedad, ¿no? Estas enfermedades muchas veces se ha de hacer un seguimiento porque la tendencia natural es que se descompensen y si se descompensan, pues puedes, sobre todo en las cardiovasculares, pues puedes llegar a tener reingresos, ¿no?, y efectos secundarios pues bastante complicados, ¿no? Nosotros lo que queremos es que estos pacientes no lleguen a ese estadio, ¿no?, de reingreso, que estén mantenidos en sus propios domicilios sin tener que estar en el hospital cuando de alguna manera pues no lo necesitan, ¿no?, y hacer la salud mucho más preventiva a la de hoy. Entonces, el cómo lo hacemos es conectamos las diferentes marcas de diferentes dispositivos que esos pacientes ya utilizan porque ya se miden, ¿no? Pues que hoy en día van con una cartilla y registrando como pueden, ¿no?, los datos, es conectar todo de manera fiable, y cuando digo manera fiable es porque no hay nada mejor que el propio dispositivo te diga cómo está ese paciente, ¿no? Y en el caso de que no hayan dispositivos conectados, pues hacerlo a través de otro tipo de reporte como hacemos, como el escaneo de imagen o reportar datos, y todo eso conectado en la propia aseguradora, la clínica o el hospital, de manera que el paciente no se tenga que ocupar de nada y solo sea el profesional que vaya recibiendo alertas y diferentes insights de la plataforma de cómo está ese paciente. Vale, perfecto. Es decir, o sea, ahí sería el hospital o la clínica o la aseguradora, etcétera, la que diría eso, oye, a esta persona por los datos que está reportando me salta una alerta, ¿no? Y lo que hay que hacer es decirle que venga al hospital o pedirle cita, etcétera, ¿no? Eso es, eso es. Y ahora estamos trabajando mucho desde el año pasado en hacer muy inteligente la plataforma, automatizar muchos procesos y entender patrones de los pacientes, que en medicina al final no todo es A, B, C, D, pero sí que hay A y B, ¿no?, que se pueden llegar a predecir en estados de pacientes, en resultados, ¿no?, en cómo responden a diferentes tratamientos. Estamos intentando hacer más inteligente todavía la plataforma. O sea, al final lo que queremos es que ese paciente, cuando vaya al médico y de media hora hasta 8 minutos y está mirando la pantalla intentando entender esos datos que lleva el paciente,
pues que estén por el paciente esos 8 minutos y que ya vengan con la información antes, porque ya la tienen en la plataforma. Nosotros damos un informe en PDF de cómo está ese paciente, pero también le decimos al profesional en histórico cómo ha sido su evolución, ¿no? Entonces, es ese cambio de paradigma el que estamos haciendo, ¿no? y el que consideramos que va a ser más eficiente también nuestro sistema sanitario, porque hoy en día no lo es. Las aseguradoras donde más pierden ahora mismo dinero, por así decirlo, es en el rango de salud. O sea, y esto lo he hablado con muchas personas dentro de aseguradoras, están perdiendo mucho porque no es eficiente. O sea, no estamos mucho más acostumbrados a quejarnos cuando algo va mal que hacer prevención de algo, ¿no? Que ya está yendo mal, porque ya te encuentras mal, ¿no? Y es ahí donde vamos. Vale, perfecto. Una pregunta, Nuria, Sí. perdona. No me ha quedado claro cómo se meten, o sea, los datos, cómo se recogen dentro de la plataforma. O sea, los pacientes tienen los propios dispositivos que ellos ya usan y la plataforma de alguna forma, o sea, los dispositivos de alguna forma se integran dentro de esa plataforma o la ¿Eso propia es? plataforma recoge los datos. La plataforma recoge los datos a través de una aplicación. O sea, la aplicación es interoperable, significa que tenemos API y SDK. ¿Vale? Entonces, Vale. imagínate, Sabia, ¿no? O Mafre, ellos tienen su propia aplicación del usuario. Entonces, tienen un apartado que es recogida de datos. Con el SDK, tú lo que haces es que entras en la aplicación y pues tienes dos maneras de recoger los datos. Si tienes Bluetooth, porque están conectados, los recoges con Bluetooth y los envías directamente a la plataforma. Y si no tienes ningún tipo de Bluetooth o punto de conexión, pues lo que haces es que lo puedes recoger a través de una foto. Haces una foto, interpretas los valores del dispositivo, por ejemplo, una tensión sistólica, diastólica, interpretas lo que significan esos datos y entonces los envías directamente a la plataforma. Entonces son dos maneras, una con conectividad y otra sin conectividad, de recoger datos de manera segura, porque al final tienes que recoger directamente del dispositivo el dato, ¿no? Entonces es como Vale. estamos Y eso es el recogiendo. propio profesional de la salud que va con el móvil a hacer la foto al dispositivo o es el paciente en sí. Es el paciente en sí, sí, Vale, sí, es el vale, vale. paciente en sí, 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 es el paciente en sí. El profesional tiene un dashboard que ya lo integramos dentro de la historia clínica o de la plataforma de tercero, ya se integra. O sea, al final, una aseguradora no tiene que hacer de cero todas las integraciones, de una manera súper sencilla. En 2 o 3 semanas se pueden conectar con muchos devices que tenemos hoy en día. Y más allá de eso, que es algo que hoy en día, data collectors pues hay, ¿no? En el mercado, pero una de las cosas que estamos viendo que no hay tanto es tener todo un dashboard centralizado en una plataforma como la que tenemos, que al final es muy plug and play, porque tú puedes elegir, solo quiero recoger datos para pacientes con cardiopatías, solo quiero recoger datos de dispositivos para pacientes con diabetes, hospitalizados en casa, ¿no? Entonces te da una transversalidad en el no tener que crear tú el dashboard ni el frontend, ¿no? Que eso al final lo que reduce es el tiempo en los directores de innovación o programadores en hacer todo el desarrollo, ¿no? Y es ahí donde Humanity da un valor muy fuerte, que lo ven sobre todo las personas técnicas que tienen que hacer las integraciones y se matan, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Todos los devices en uno, no tenemos ningún punto de conectividad, tenemos que hacer un frontend. Es ahí donde resolvemos ese problema. Vale, vale. Súper claro. Bueno, más preguntas de más gente. Yo encantado. O sea, yo tengo aquí mi lista, pero a Nuria la conozco más que de esta llamada. Questions, si no, sí. Pues adelante. Te iba a decir, Nuria, con este tema, o sea, se ve muy claro, efectivamente, la ineficiencia que hay y lo que hay que resolver, creo yo, y la manera, pero la parte de modelo de negocio me parece como más compleja. Es decir, ¿quién está dispuesto a pagar por resolver ese problema? Entonces, eso siempre lo habéis tenido claro desde el principio, habéis ido cambiando de pivotaje, ¿quiénes serían ahora los que pagan, efectivamente? Sí, hemos ido pivotando bastante porque pensábamos que, o sea, al final un sistema público es muy difícil que te paguen. Es muy complicado. No es imposible porque lo hemos conseguido con algunos hospitales, pero es muy complicado porque dependes de un budget público, básicamente. Entonces, hemos ido cambiando mucho el enfoque y ahora mismo quien está pagando en grande volumen, al final nosotros hemos ido pivotando. Unas primeras cosas que vimos es esto nunca lo va a pagar el consumidor, por tanto no podemos dárselo al consumidor final. Esto fue muy claro, ni lo probamos, pero bueno, al menos lo quisimos validar con algunos usuarios. La gente no está dispuesta a pagar hasta lo que hemos visto. A nivel consumer sí, pero a nivel productos sanitarios, teniendo sanidad pública, no está dispuesta a pagar. Y conocemos emprendedores súper top
que lo han intentado en otros mercados europeos, pero no lo han conseguido, ¿no? En la parte de consumidor final, ¿no? Y entonces eso ya lo vimos claro que no. La segunda fue tema de SaaS, lo vendemos como a muchos, o sea, por muy poco, a muchos centros, clínicas, lo descartamos, porque al final quien paga realmente a estos centros son las diferentes aseguradoras. Entonces tienes que poner de acuerdo a 3 o 4 para que te paguen un ticket pues no muy grande, ¿no? Entonces dijimos, vale. Entonces, pero los de arriba sí que lo necesitan, que son aseguradoras, son proveedores de salud, que son gente que quieren hacer. Entonces ahí vimos, vale, sí, pues a lo mejor hacemos unas licencias más grandes porque tienen budget suficiente, porque el problema que le resuelven con que pongas 2 o 3 ingenieros ya amortiguan más que, vamos, amortizan, perdón, la licencia, pues entonces vamos a hacer una licencia mayor para diferentes, para los grandes, por así decirlo, ¿no? Con un pago por uso por la API. Y es así como estamos viendo que el modelo va a crecer. El tema es en qué mercado. ¿En qué mercado? ¿En qué mercado? Nosotros también pues, nos hemos equivocado, hemos intentado hacer prueba y error y hemos validado hasta entender muy bien que hay mercados muy grandes como Estados Unidos, que siempre se dice lo mismo, pero es que es así. En Estados Unidos se están pagando licencias de 700.000, que es el budget, ¿no? Que hemos visto que se está pagando allí por hacer integraciones en historias clínicas como la nuestra. Mientras aquí a lo mejor se está pagando como mucho pues 100.000 con una licitación pública. Entonces, claro, evidentemente hasta cómo llegas pues es un poco lo que estamos descubriendo ahora, ¿no? Pero sí que al menos vemos que sí que se está pagando en mercados, que sí que se está pagando grande volumen y que sí que tiene sentido seguir en este modelo, ¿no? De grandes empresas a las cuales, como somos B2B, vender licencias, ¿no? Y crear una recurrencia con el uso de la API. Vale, genial. Es decir, o sea, ahora mismo serían aseguradoras que cascadean a hospitales privados, ¿no? Que cascadean en el último caso al usuario final, que el usuario final lo que le recomienda el hospital es, oye, integra, ¿no? todas tus señales en esta aplicación y tal, y luego ya manejan la comunicación. Vale, el sector público entiendo que sería entonces posponer, ¿no? Para cuando ya avance, lo que Sí. pienso por tamaño también. Totalmente. O sea, a simple vista no, pero es una cosa muy curiosa. Estamos viendo que las grandes aseguradoras, las grandes consultoras, ¿no? Tipo Indras, Accenture, se están presentando a concursos. Entonces, ¿qué pasa? Que nos han llamado esta semana unas cuantas porque siempre salen en julio las licitaciones. Es un tema, ¿no? Curioso, no sé si es un tema de que como nos vamos de vacaciones, lo dejamos de ahí y que ocurren ¿no? Es un poco así, es que siempre pasa, cada año pasa, es ley. Entonces, nos están contactando estas consultoras, pero como ellos no pueden desarrollar tecnología, pues se presentan, ¿no? Entonces, es una manera que estamos viendo de hacer como un poco de outsourcing para que, bueno, tampoco los podríamos presentar solos y sería un trabajazo que no podríamos hacer porque nos consumiría muchos recursos y estamos viendo que es una manera muy buena de hacer acuerdos con estas consultoras que se presenten, porque ahora saldrán 7 aquí en esta región, pero en otras, por ejemplo, sé que en Madrid también van a salir en ayuntamientos tema de tener monitorización. En Cantabria ha salido una que también nos estamos presentando con una consultora, entonces es algo que lo tenemos en nuestro plan de negocio, ¿no? No tenemos como el mainstream de revenues, pero si vienen, pues es un plus y además suelen ser grandes las cantidades y bueno, y tampoco no queremos perderlo, pero no es el foco de Humanity Care. Vale, perfecto. Y cuando hacías mercado también, por ejemplo, me ha salido otro corte que hacer. Variedad de enfermedades, entiendo, pues he dicho enfermedades crónicas, pero entiendo que no es lo mismo la diabetes que el insomnio, que yo que sé que se habla mucho, o que el dolor de espalda. Entonces, ahí tenéis efectivamente la tecnología para atacar a todas, o más especialización, o habéis planteado especializaros igual en un mercado más pequeño, pero coméroslo entero. Sí, o sea, sí que estamos dando muchas vueltas a esto, ¿no? Porque sí que vemos como, o sea, los clientes ven que es muy atractivo el hecho de que ellos puedan escalarlo dentro de una misma organización a diferentes patologías, eso lo ven como un plus de nuestra solución, porque eso tendrían que ir haciendo muchas integraciones y entonces consumirían tiempo, consumirían recursos, ¿no? Entonces lo ven muy interesante los clientes. Nosotros sí que es cierto que querer abarcar todo es muy complicado, ¿no? Es mejor ser muy bueno en algo, ¿no? Y luego haciendo, pues, comerte todo como decías, comerte todo el mercado. Pero es verdad que entonces, por ejemplo, perderíamos a algunos clientes que ya han dicho, pues yo después de esto querría hacer un plan para la comunidad de diabetes o para la comunidad, ¿no? Con sobrepeso. Entonces, ahí nos estaríamos dejando otras oportunidades.
Entonces, bueno, estamos un poco esa discusión la estamos teniendo ahora mismo, porque cardiovascular por excelencia es como el top, pero al mismo tiempo dejar de lado esa atención a los clientes, ¿no? Y esa transversalidad que damos, pues es algo que tampoco podemos hacer. Entonces estamos ahí estamos todavía planteando un poco hacia dónde vamos. Vale, vale, vale. Vale, genial. Y luego entiendo que las integraciones con toda esta parte, claro, para o sea, unirte al final al software del hospital, el software de la aseguradora, lo que sea. A ver, supongo que en la parte pública sería la más infernal, entiendo, pero entiendo que aún así sí que habrá un trabajo y como un coste de entrada, o sea, que alargará el ciclo de venta la parte de tener que integrarse hasta que al final el médico se acostumbre a usar esas señales y al training de la aplicación para los pacientes y todo. Eso es. Sí, por eso nosotros cobramos la licencia, ¿sabes? Un front, porque sabemos que hay esas integraciones que al final ya están consumiendo el producto, porque ya se están conectando, ya están entrando a la API, ya están viendo cómo está la información, ya están intentando entender cómo funciona el sistema, algunos ya hacen algunas pruebas y se conectan, ¿no? A un banco de pruebas que tenemos, entonces, como ya hay un consumo, pues cobras la licencia. Y ya luego es la recurrencia, el pago por uso, pago por usuario activo, el que se activa en cuanto empiezas a consumir, tus usuarios empiezan a consumir la solución. Vale, perfecto. En cuanto a competidores o alternativas que veis en el mercado. Sí, pues hay, especialmente por la pandemia, ha sido como un florecer, ¿no? De temas de salud digital. Las diferencias que estamos viendo de algunos competidores son que se centran mucho en la primera fase de coleccionar datos, o sea, coleccionar datos, hacer como analítica, pero se centra muy poco en la otra parte, ¿no? De resolverle el problema al cliente, de cómo yo tengo esa información muy clara, muy fácil, y tengo toda la parte más del front y los dashboards bien hecha, ¿no? Y también regulada, eso también es importante. Al final, cuando cualifican a un vendor, que tenga ya regulados ciertos procesos, los tenga adaptados a las normativas ISO, etc., a una aseguradora le da mucha confianza que no que a lo mejor un vendor no lo tenga. Entonces, la mayoría de vendors lo que suelen hacer es, bueno, yo dejo el sistema abierto como API, te conectas y ya está, ¿no? Y tampoco hay toda esa parte más de inteligencia de los datos, de dar alertas, recomendaciones, que es donde nosotros creemos que ahí vamos a hacer la diferencia, ¿no? Vale, vale, vale. Sí, genial. La verdad es que es verdad que sí que estáis una. O sea, empezasteis antes, pero con el COVID efectivamente os subís como una macro tendencia bastante grande de salud digital y de aliviar hospitales, que entiendo que es en última instancia lo necesario. Vale, entrar un poco en cifras y lo financiero y tal. O sea, cifras del negocio que nos puedas compartir, ya sea de clientes, de usuarios finales, de etcétera. O sea, para darnos una idea de tamaño. Pues, a ver, por ejemplo, un cliente tipo aseguradora, cuando suelen entrar, nosotros tenemos como packs de precio, ¿no? Ellos suelen entrar entre una media de 5.000 o 10.000 usuarios, o sea que ya te ponen un pool muy gordo de usuarios, pero que a esos usuarios no te los consumen todos de golpes, ¿no? Por ejemplo, hay una aseguradora con la que estamos empezando, bueno, llevamos ya tiempo trabajando, ¿no? Pero estamos empezando a trabajar un programa en cardiología, ¿no? Y ellos, pues, al final, los usuarios, pues, te pueden activar 2.000, de los cuales te hacen de media 500, o sea, tienen que hacerte más de 500 llamadas, ¿no? Al día, ¿vale? Que eso es bastante, a nivel de consumo está muy bien. Entonces, eso pues al final valida bueno, que la API es un modelo que crezca. El tema es eso, tiempos pues son alargados, ¿no? ¿Qué más datos puedo dar? A ver, sobre licencias, Sí, no sé esto luego dónde se va a publicar, pero No, queda interno efectivamente, pero por ejemplo, o sea, número de aseguradoras que tenéis ahora o números de diferentes proyectos, diferentes clientes. Sí, tenemos más de 23 activos. Son de diferentes tipos porque, por ejemplo, hay una categoría que hemos creado nosotros que se llaman Digital Health Providers, que a lo mejor son empresas grandes que quieren crear productos digitales y entonces lo que hacen es empiezan a contratar la API, ¿no? Algunos ya empiezan como utilizando, quieren primero probar, entonces utilizar el SaaS y ya luego la evolución natural o una buena evolución de un producto sería que luego pasan a ser API en vez de ser SaaS. Y ahora están entrando también, curiosamente, muchas tipos de reaseguradoras. Están en el funnel. Reaseguradora que lo que quiere hacer es, yo tengo un cliente muy grande que es una empresa, le quiero dar un plan asegurador de salud para sus empleados y creo programas de salud digital. Claro, estos no son considerados aseguradoras porque no son aseguradoras, pero al final,
o sea, es como sí, es como, no es el reseller de la aseguradora, pero les da el mismo servicio. Entonces nosotros los categorizamos como Digital Health Provider y estos hemos visto ya 2 que han entrado como con un SaaS, o sea, como contratando primero el producto sin integración y luego la evolución que están haciendo los contratos que estamos enviando ahora ya es con integración, ¿no? Que es una buena señal porque significa que van a utilizar la API, lo van a poder vender a diferentes cuentas, ¿no? Y no van a ir utilizando pues el SaaS o el producto sin integrarse. Claro, integrarse para nosotros nos da mucho valor porque al final lo que haces es que generas una recurrencia y al final como una dependencia, ¿no? O sea, es muy difícil que una gran empresa se quite una API, a no ser que la API sea muy mala, pero cuando haces la integración de todos los dispositivos, ¿no? en un sistema de salud o de seguimiento, creas la dependencia, que es un poco lo que buscamos. ¿Y Vale, qué más números? No sé qué más números así. Integraciones con propios dispositivos, también, porque entiendo que esa es parte de la potencia, estar integrados a muchísimos dispositivos. Sí, o sea, tenemos más de 100, creo que son 145. Ahora estamos añadiendo nuevas, por ejemplo, las bandas estas de Polar y otras bandas que hemos visto que funcionan bien, sobre todo muy orientado pues, para temas cardíacos, de rehabilitación cardíaca. Al final son pacientes que cuando tienen un evento pues, isquémico, pues, un infarto, un ictus, tienen que hacer programas sí o sí de seguimiento, ¿no? Tienen que estar con un fisio haciendo un seguimiento. Entonces, esos fisios muchas veces, en vez de tener a todos los pacientes ahí en una consulta, lo quieren hacer virtual. Entonces, tú puedes estar en tu casa y puedes tener diferentes bandas porque vas y te compras la que sea. Entonces, estamos intentando conectar estas bandas porque hemos visto que además vienen muy bien la frecuencia cardíaca. Y bueno, y en el pipeline tenemos otros devices súper concretos de marcas de fabricantes americanos muy, muy concretos que no están abriendo la API porque estas APIs no son públicas. Entonces, ahí estamos intentando hacer acuerdos que yo también creo que es una riqueza del producto, ¿no? Porque hay muchas... O sea, si no tienes acuerdos con algunos fabricantes no puedes recoger el dato. Nosotros por estar con algún hospital trabajando, el hospital le obliga al fabricante a conectarse con nosotros. Entonces, tenemos datos pues, a lo mejor de glucómetros súper concretos y eso es un valor también para nosotros porque al final luego podemos ir a venderlo a otro hospital y solo tenerlo nosotros, ¿no? O porque tenemos ese acuerdo con el cliente y el cliente le ha pedido al fabricante que lo integremos, ¿no? Y eso es algo que el año pasado no pasaba y este año está pasando. Vale, qué guay. Perfecto. Y por cierto, entrando en más nuestro campo, financiación hasta la fecha, 100% pública, entonces. Eso Y clientes. sí. Es un poco un caso raro, pero sí, o sea, nos Vale, dieron, exacto, el EIC y ahora estamos yendo a ver la parte privada como sí, las grandes EIT, Neotec y el EIC. Eso es, sí. Vale, bueno. Vale, genial. Y efectivamente ahora, planes. Pues eso, o sea, hasta ahora el capital lo hemos tenido los socios, los 3 socios, los 2 que empezamos y Ana, que se unió. Ana estaba directora financiera en Sanofi, que es una gran farmacéutica y trae mucha experiencia, sobre todo más de contactos y así. Y claro, ahora ya nos toca, o sea, tener pues un equipo, porque hasta ahora pues también, ¿no? Pues para poder atacar a esos tipos de clientes que os decía antes, mercados. Y la parte esta del EIC tiene una parte privada del European Investment Bank que la asignan cuando dan la financiación. Pero para que esto pase te tienen que dar, o sea, tienes que tener un lead investor. Entonces queremos levantar una ronda que hemos empezado ya hace unos meses y bueno, y que esperamos poderla cerrar pues pronto, a ver si antes de verano o prontito. De eso nos planteamos un poquito más al principio, pero bueno, entre unos 5 millones con la parte esta que tenemos ya comprometida, que son 2,16 del EIB. O sea, que es buscar el lead investor, que ya estamos en conversaciones con varios, y algún follower. Vale. Y el uso entonces de esta ronda sería expansión, sobre todo. Sí, Comercial. o sea, es de expansión y luego también a nivel de, o sea, el 60% es crecimiento comercial y por lo tanto crecer en nuevos mercados donde se están pagando mucho. El cómo no es a cambio, digamos, de tener un equipo muy grande tampoco que venda, sino más hacer acuerdos con grandes empresas, ¿no? Ya muy establecidas que hagan como un upselling porque se dedican a ello. Y bueno, y ya hemos hablado con algunas de esas empresas en Estados Unidos, hemos tenido un feedback muy bueno, pero que al final necesitas muchos recursos, ¿no? Para poder hacer ahí en las ventas y 60% crecimiento y el 40% pues producto y también tema más administrativo, legal y todo esto.
Vale, vale, guay. Y de momento, ¿qué feedback os estáis llevando en dos puntos? Tanto efectivamente de puntos fuertes o débiles que podéis tener, o por otro lado, el del tema coyuntura actual, de que los fondos están más austeros, Sí, por decirlo así. sí que lo hemos visto porque es que durante el COVID fue como una lluvia. Bueno, después 2021 ¿no? Nos contactaron varios fondos, nos contactaron muchos fondos americanos muy chulos, muy grandes y tal, demasiado grandes yo creo que para la fase en la que estábamos o la que estamos, porque nos han dicho es otra fase, pero es verdad que la cantidad de la recepción era muy diferente a la de ahora. O sea, ahora vemos fondos que es como que están algunos observando. O sea, yo el otro día hablaba con un fondo porque coincidimos en un evento y me decía, dices que estamos solo invirtiendo en portafolio y hasta el año que viene no vamos. O sea, así, directamente. Entonces, desde este extremo hasta otro extremo de, bueno, no, de, oye, tal, pero están invirtiendo como muy a cuentagotas. Así que sí que estamos viendo que este es un momento, bueno, es un momento donde se está mirando las cosas con más calma, se está invirtiendo, se está haciendo menos inversión. Creo que ha salido algún informe, creo que he visto, ¿no? De que han habido realmente muchas bajadas, ¿no? En el trimestre del año pasado comparado con este. Pero bueno, aún así, evidentemente hay fondos que están invirtiendo, hay que intentar buscar quiénes son, ¿no? Y sobre todo si compartimos, ¿no? Misión, valor y sector, también es importante en nuestro caso. Y sí que es cierto que hemos visto como que hay un parón respecto a otros años, pero bueno, es el momento que teníamos que levantar, tampoco pasa nada y ya está, y ahí estamos. Vale, y te voy a decir, ya que estáis hablando tanto con fondos americanos que comentabas antes, como europeos, españoles, etcétera, ¿ves diferencia cultural, ves diferencia de approach importante? Sí, o sea, sí, bastante. Pero bueno, sí. O sea, al final supongo que es un tema cultural, pero pues así a grandes rasgos, creo que los fondos americanos con los que hemos hablado suelen apostar más, o sea, suelen apostar más en el sentido de que cuando ponen recursos ponen, ¿no? All the way, mientras que a lo mejor aquí pues es un poco más, incluso a nivel de métricas o de producto, es diferente, ¿no? No hay que generalizar porque evidentemente depende mucho del fondo, de la persona con la que hables, pero a veces se miran más unas métricas que están más enfocadas en empresas más tradicionales o más empresa, de lo que es propiamente una startup, ¿no? Que es una empresa que tiene un potencial de crecimiento muy grande, ¿no? Y que las métricas pues, se tendrían que medir pues, quizás de otra manera. Entonces, esas dos cosas yo creo que son las diferentes, ¿no? Y un poco así a nivel anecdótico, cuando hablamos con un fondo de Estados Unidos, con Insight Partners, es como que buscaban, o sea, que en series, o sea, en nuestro stage, ¿no? Les parecía quizás poco algo que por aquí puede parecer muy normal, ¿no? Entonces, bueno, quizás un poco más tema de visión y de, no sé, de ejecutar, pero bueno, es lo que hay y hasta lo que hay que saber es bien con quién se habla y qué se busca. Vale, vale, guay, guay, guay. Sí, es que ahí efectivamente yo creo también de mis años viviendo ahí, la conclusión que llegué es que allí el dinero fluye. Entonces que efectivamente es como que tienen mucho menos reparo para cualquier riesgo, sí, o sea, en general, para cualquier inversión, para lanzarse a cualquier aventura. Ese aspecto como, yo creo que nosotros somos más reservados y ellos van más a lo fuerte, efectivamente. A mí me comentaban que los médicos allí que tienen, o sea, que hay médicos que invierten en startups, que dicen que es que a lo mejor lo que pone un fondo aquí en España, ¿no? Que puede ser 1 millón, es que a lo mejor te lo pone un médico. O sea, un médico en plan que está en un grupo de Business Angel y a mí eso me descuadró muchísimo. Me dijo, pero ¿cómo puede ser? Y dice, sí, medio millón, 1 millón, hasta 2 millones pueden llegar a poner. Y yo, madre mía, es verdad que ahí los médicos cobran mucho, ¿no? Pero que es como curioso lo que puede llegar a poner un Business Angel allí a lo que a lo mejor aquí, que es un fondo lo que pone. Sí. Entonces me parece súper curioso esto. Sí, sí, sí. No, yo en general para convertir las rondas americanas, cuando veo no sé qué startup americana levanta 48 millones en Serie A, digo, vale, pues esto es el equivalente español a 4,8 millones. O sea, efectivamente con un cero menos. Y lo mismo, ese Angel en España pone 100.000 y mete 1 millón. O sea, es una locura. Oye, queda un minutillo, no sé si hay alguna otra pregunta. Don Carlos Guerra, que suele hacer unas preguntas que le veo por ahí, o algún otro, lo que sea. Jaime, por mención. Ya sabía yo. No, yo honestamente, oye, enhorabuena
¿sabes? Porque no es un proyecto fácil y complejo. Yo, o sea, he tenido alguna experiencia en inversiones en el sector de healthcare y desgraciadamente la conclusión a la que he llegado, o sea, es que un poco sonrisa cómplice, es que es muy difícil, por lo menos en España, que sobrevivan sin dinero público. O sea, que desde el proceso, a lo mejor, desde que se idea la idea, haces los estudios, lo testeas con las diferentes instituciones, o sea, no sé, con la Iglesia nos hemos topado, ¿no? Es mucho tratar con organismos públicos que no sabes quién es el decision maker. Un poco la complejidad que estabas diciendo también de, oye, pero quién te paga, ¿no? Entonces, bueno, un poco ahora tener tu feeling, ¿no? Si crees que es a lo mejor un tema de España o que en general el sector es así. Un poco a lo mejor escuchar tu opinión en ese sentido. Sí, no, yo Y creo que enhorabuena por la clarísimo. iniciativa. Gracias. Yo creo que es clarísimamente un tema de la ubicación donde estás, ¿no? O sea, yo hablo con muchas empresas que ya están en una fase mucho más inicial, me encanta hablar con fundadores que ya lo han hecho. Y les digo, ¿no? Había una empresa de aquí que hace realidad virtual para fobias y digo, oye, ¿dónde viene vuestro revenue? Porque tienen un gran revenue, de hecho ahora han hecho una fusión con una gran empresa de Estados Unidos y dice, el 80% es de Estados Unidos. Y estaba muy cerca de llegar a la vida positiva, o sea, y era una empresa de Digital Health con todas las certificaciones y tal. El otro día hablamos, ¿no?, con una DIG de Estados Unidos que nos decía que su ticket medio por cliente era de 700.000 y bueno, o sea, o más, ¿no? Que nos lo ha validado también hablar con otras personas y un poco es fuerte en el sentido bueno, de que ves que allí sí que hay mercado, es verdad que es muy complejo, o sea, es que salud, y yo soy súper honesta siempre con todo el mundo, es muy complejo porque intervienen muchos stakeholders, tienes que tener mucho más tiempo, no son métricas fáciles, en el sentido de que no es como pones a vender unos zapatos online, que ya puedes medir cuántos usuarios han entrado, cuántos han hecho compras, en qué ciudades, en qué código postal. Aquí no, porque hay un tiempo de regulación que no te lo puedes saltar y al final, para que se implementen pacientes, evidentemente hay unos tiempos muy largos, ¿no? Y bueno, y cada vez lo que vemos más claro es como que hay mercados muy grandes, tenemos la sensación de que estamos perdiendo oportunidad en esos mercados y un poco es el intentar entender cómo están haciendo las empresas que han pasado por estas fases llevan muchos más años hacerlo y ver por qué están allí y sobre todo cómo. Así que eso es un poco... Pero Y sí que de hay nuevo, mercados que están Nuria, pagando. sonrisa cómplice porque mi esposa trabaja en una medtech y te das cuenta de cómo funciona el mundo, que realmente para hacer dinero en el sector hay que irse a Estados Unidos, que es un negocio donde ven la sanidad realmente como, pues, oye, como un negocio. O sea, es que tenemos aquí en España un poco de la percepción, un poco de la sanidad pública, de que todo lo cubre, ¿no? O sea, es que se paga solo, pero que realmente, desgraciadamente, el sector de healthcare, o sea, es mi feeling, ¿no? A lo mejor es súper simplista, pero que la conclusión es que tienes que acabar en Estados Unidos. Yo conozco muchos fundadores que se han ido a Estados Unidos a levantar las primeras rondas allí y es algo que me parece curioso, ¿no? Es como que incluso hablé con una fundadora de una empresa muy buena que ha levantado 15 millones y ella me dijo, yo estuve un año, me fui con mi familia, con mi marido a Estados Unidos y con sus hijos, ella tiene 4 hijos, yo creo que tenía 2 o 3 allí, o sea, entonces, y se fueron allí, a Estados Unidos. Tuvo que soportar, porque los yankees cuando se ponen en plan de vender son a veces un poco agresivos, pues diferentes cosas, pero que le hicieron mejorar mucho y luego levantó esta ronda con fondos americanos, pero ella tuvo que ir allí y como ella, otros fundadores que conozco, entonces bueno, pues vamos a ver, ¿no? O sea, al final es que uno de los pocos estados positivos a nivel de sanidad es Estados Unidos. En Europa no, o sea, las aseguradoras sí, pero aún así, dentro de su rango de seguros es el que menos positivo es. Entonces, porque lo compensan con los seguros de vida, con los seguros de hogar, pero sí. O sea, y yo creo que todavía el mercado tiene que cambiar aquí en Europa mucho, ¿no? Entonces, es un poco... Justo, pero tal y como está montado todo incentiva a que la innovación vaya a Estados Unidos, ¿no? Al final tienes muchísima gente pues especializada que se va al sector y es Estados Unidos, desgraciadamente, donde, bueno, en términos de innovación es puntero y es por eso. Es como esta es la configuración del mercado. Es mi opinión, de nuevo. Sí, sí, totalmente. Qué bueno.
Pues oye, Nuria, te quito un minuto más, que vuestro tiempo vale mucho, el de los CEOs. Nada, Así que nada, oye, de verdad que muchísimas gracias otra vez a por conectarte vosotros. y chulísimo. Y bueno, con la ronda seguimos hablando. Eso sí que Sí, sí. no, la verdad que también tengo que decir que cuando decía de trabajar con gente experta, o sea, pues por eso estamos trabajando también con Startup CFO, porque al final es un conocimiento que no tenemos y que nos ayuda muchísimo y, y que, bueno, que hay que saber buscar, ¿no? Trabajar con gente muy buena para hacer bien las cosas, así que eso, seguimos. Sí, sí, nosotros encantados. La verdad es que es de los proyectos más chulos que tenemos, yo creo. Así que nada. Muchas Pues nada, gracias. muchas gracias otra vez y a ver si nos vemos pronto también en persona. Eso es. Gracias, Nuria. Hasta luego. Gracias, Muchas gracias, adiós, Nuria. hasta Gracias, hasta luego, luego. a vosotros.